1910. Se inicia la Revolución Mexicana contra el gobierno dictatorial de Porfirio Díaz. Madero da a conocer el Plan de San Luis, que en fin tiene como derrocar a Porfirio Díaz. Se inician los festejos conmemorativos del centenario de la Independencia, 16 de septiembre. 1928 a 1934. Fue un periodo histórico y político dentro del desarrollo de México, que va de ese periodo. Debe a su nombre el maximato a Plutarco Elías Calles, que era conocido como el jefe máximo de la revolución. Este periodo pasó a la historia con el poder que tuvo el hombre fuerte, Plutarco Elías, que para manipular la dirección del país utilizó a los tres gobernantes, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo Rodríguez, para llevar a cabo el plan de centralizar la política mediante el Partido Nacional Revolucionario. 1937. Es el resultado de la implementación de la Ley Expropiación de 1937 y del artículo 27 de la Constitución mexicana, aplicados a las compañías petroleras. El 18 de marzo de 1938, el presidente y general Lázaro Cárdenas del Río apoya este proyecto. 1942. Durante la Segunda Guerra Mundial, submarinos alemanes hunden dos barcos mexicanos, por lo que el presidente Manuel Ávila Camacho declara la guerra a los países del eje y manda al Escuadrón 201 a participar en la guerra uniéndose a los aliados. 1968. A punto de comenzar las Olimpiadas en el país, estalla la violencia por parte del gobierno contra un movimiento estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas, en la Ciudad de México, causando muchas muertes. En 1982, el presidente José López Portillo nacionaliza la banca, cuando en 1994, estando como presidente de México Carlos Salinas de Gortari, se firma el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. 1994. Surge un levantamiento en el estado de Chiapas a cargo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, al mando del subcomandante Marcos, que luchan para que se respete los derechos de los indígenas. En el 2000, después de 70 años de estar en el poder, el Partido Revolucionario Institucional pierde las elecciones, ganando el Partido Acción Nacional con el candidato Vicente Fox Quesada, quien ocupa la presidencia en noviembre. Asimismo, en el 2009, el 16 de septiembre, ocurrieron los bombazos en el centro histórico de Morelia, ocasionando varias muertes y sobre todo un descontrol emocional y social en lo que fue la ciudad y sobre todo el país. 1942. Durante la Segunda Guerra Mundial, submarinos alemanes hunden dos barcos mexicanos, por lo que el presidente Manuel Ávila Camacho declara la guerra a los países del eje y manda al Escuadrón 201 a participar en la guerra uniéndose a los aliados. 1968. A punto de comenzar las Olimpiadas en el país, estalla la violencia por parte del gobierno contra un movimiento estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas, en la Ciudad de México, causando muchas muertes. En 1982, el presidente José López Portillo nacionaliza la banca, cuando en 1994, estando como presidente de México Carlos Salinas de Gortari, se firma el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. 1994. Surge un levantamiento en el estado de Chiapas a cargo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, al mando del subcomandante Marcos, que luchan para que se respete los derechos de los indígenas. En el 2000, después de 70 años de estar en el poder, el Partido Revolucionario Institucional pierde las elecciones, ganando el Partido Acción Nacional con el candidato Vicente Fox Quesada, quien ocupa la presidencia en noviembre. Asimismo, en el 2009, el 16 de septiembre, ocurrieron los bombazos en el centro histórico de Morelia, ocasionando varias muertes y sobre todo un descontrol emocional y social en lo que fue la ciudad y sobre todo el país.